Hola, soy Mauricio José Schwarz, esto es Ahora Música, una serie de El Rey va desnudo, de un canal en el que puede usted encontrar prácticamente de todo lo divino y lo humano, porque nos interesa absolutamente todo. Bueno, no nos interesa absolutamente todo, nunca hemos dedicado un espacio al curling, pero nos interesan muchísimas cosas, nos interesa la sociedad, nos interesa la política, nos interesan las pseudociencias, el engaño, la mentira, las pseudomedicinas, que ahora están tan de moda, nos interesan el pensamiento mágico, el pensamiento religioso, nos interesa el arte, la poesía y nos interesa sobre todo la música. Sobre todo lo digo así porque la música es una de mis pasiones y porque hemos tratado de hacer varias cosas de música, tanto en nuestros videos temáticos que hacemos los martes o miércoles a veces a las 6 de la tarde, que son videos mucho más documentados, informados, basados en hechos que tratamos de contrastar al máximo, como en los streams que hacemos los jueves, que son más desenfadados, son donde mucha gente me pide opiniones sobre cosas de las que poco sé y opino poco, pero luego que hay quien dice, no, deberías opinar de eso. Bueno, si me preguntan, ¿qué hago? Pero allí entramos en muchas controversias y allí entramos en muchos líos y aquí no, aquí hacemos una de las cosas más importantes, que es compartir música, es decir, tomar cosas que me gustan. No voy a hacer nunca reacciones de música que no me gusta para decir, no, esta banda está muy mal y desafina, ese tipo de cosas. No me interesan. No voy a calificar a las bandas del 1 al 10 y no voy a suspender a nadie. Por el contrario, lo que quiero es, primero que nada, compartir música que me gusta, que ya conozco, y sobre todo, encontrar nueva música que ustedes me digan, ¿por qué no reaccionas a esta banda, esta canción, este tema, esta aproximación? Y yo los veré, si me gustan, haré alguna reacción al respecto, haré comentarios, y si no me gustan, corremos un tupido velo y fingimos que nadie dijo absolutamente nada y no me vuelven a preguntar del tema. De este tema, sin embargo, si me preguntan, tengo muchísimo que decir. Mira, cuando yo era pequeño, tenía 16, 17 años, cambié un disco que me gustaba muchísimo por la partitura de American Pie. American Pie siempre me pareció una canción enorme, una canción de una calidad letrística, musical, emotiva, enorme. Esta canción me ha hecho llorar durante 51 años, lo reconozco así sin más. Sí, muchas veces me hace llorar cuando de pronto suena en la radio y yo pierdo los papeles. Esta canción cuenta la historia del rock, más o menos, no más o menos, desde el momento de la muerte de Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper, que murieron en un accidente de aviación, si mal no recuerdo, un 3 de febrero, un 2 de febrero, que es conocido como el día que murió la música. Eran tres de los que estaban impulsando el nuevo rock and roll, el nuevo rock, era una música enormemente joven, y ellos, aunque eran estrellas que viajaban con frío en la noche en el auto para ir de un concierto a otro, de un lugar donde tocaban a otro. Tocaban en bares, tocaban en lugares más o menos pequeños, y en esta ocasión precisamente habían alquilado un avión pues para ahorrarse un poco el viaje en auto y poder descansar un poco entre concierto y concierto. Los tres murieron en el accidente. Es el día que murió la música y es el día que empieza recordando el autor de esta canción, que es Don McLean, cuando leyó sobre la muerte de estos tres, en concreto de Buddy Holly, que dice, no recuerdo, en un momento dado dice en la letra, no recuerdo si lloré cuando leí acerca de su esposa que había enviudado. Buddy Holly se había casado hacía muy poco tiempo. Bueno, a partir de allí cuenta la historia del rock, o una visión de la historia del rock, hasta el concierto de Altamont, el aterrador concierto de Altamont, donde a los Rolling Stones se les ocurrió la brillante idea de usar a los Hells Angels como grupo de seguridad, y uno de los Hells Angels acabó asesinando a uno de los asistentes del concierto. Está grabado, es aterrador, y bueno, fue uno de los momentos en que se pensó que el sueño de los 60s, el sueño de la música y de la paz y amor y todo esto, pues había terminado, y es un poco por ello por lo que también John Lennon dijo, el sueño ha terminado. Él cuenta toda esta historia y participan personas y momentos y canciones que uno necesita los referentes para apreciarlo. Cuando habla del bufón que está a un lado de la cancha de fútbol americano con un enyesado, pues es porque el juglar, perdón, el bufón
es Bob Dylan, que había tenido el famoso accidente en motocicleta. Cuando habla del cuarteto, pues el cuarteto son los Beatles, por supuesto. Cuando dice que Lenin o Lennon lea Marx, creemos que se refiere sobre todo a Lennon. Cuando habla de una chica que cantaba el blues, tenemos que pensar forzosamente en Janis Joplin. Este recorrido lo hace con una emocionalidad enorme y por eso la canción ha sobrevivido hasta este momento 51 años. Cuando cumplió 50, Home Free, que es un gran grupo de a capella, decidió invitar a Don McLean para hacer juntos un homenaje a American Pie. Home Free es una banda impresionante de música. Tiene dos tenores magníficos, tiene un barítono bajo y un bajo profundo brutales, tiene uno de los mejores beatboxers del mundo, que no está en el hip hop. Esto ya me pasó con amigos de mi hijo que me decían, mira, este beatboxer que funciona en hip hop. Yo les decía, muy bien, ¿por qué no es Adam Rupp? Y lo veían y decían, esto es maravilloso. Y el señor que canta, pues canta música popular estadounidense, hace covers en un grupo de covers, precisamente, en un grupo a capella que es Home Free. El grupo es maravilloso y la versión que hacen con Don McLean, a mí me revienta completamente y lo digo, me pone la piel de gallina y creo que es un excelente homenaje a 50 años de una gran canción que vamos a escuchar a partir de ahora con Home Free y por supuesto Don McLean, que a la edad que tiene todavía canta. Ahí está. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I delivered. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys are drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Vamos a empezar a identificar a los miembros del grupo. Arriba, a la derecha en este momento, está Austin Brown. A su izquierda, con el gorrito, está Chance, Adam Chance. Le dicen Chance porque hay otro Adam, como vamos a ver después. Abajo, a la izquierda, de barba y gafitas, es Rob Lundquist. Rob y Austin son los tenores. Chance es el barítono bajo. Y el que está abajo a la derecha es Tim Faust. Un impresionante bajo. Como digo, ya lo he dicho, uno de los mejores bajos de la música popular, junto con Jeff Castellucci de Voice Play. Y el que no se ve ahora es el otro Adam Rupp, el beatboxer, que también es barítono, pero su trabajo fundamental es el beatboxing. Y repito, siempre que hacemos algo a capella, aquí no hay un solo instrumento, todo está hecho con la voz, la garganta, los labios, la boca de seres humanos, porque este instrumento que es la voz puede ser suficiente. You believe in rock and roll, can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real
pickup truck, but I knew I was out of luck the day the music died. I started singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove me Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys are drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Una cosa que sí quería yo comentar. American Pie, la razón por la que utiliza American Pie, por la que utiliza llevar su Chevy, en este caso a una presa simplemente porque, a un embalse, porque simplemente rimaba Chevy con Levy, es por utilizar los símbolos, por supuesto, de lo más estadounidense que se puede ser. Presten atención, por favor, a lo que hace Tim Faust ahora, lo que hace en los bajos y cómo modulan la historia que van contando, porque es una canción larga, y como es larga voy a interrumpir menos. King and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, but no verdict was returned. And while Lyndon read a book on Marx, the quartet practice in the park, and we sang dirges in the dark of the day. The music died. Una cosita, si se van a dar cuenta, me la sé de memoria, la he cantado durante 5 décadas. Hay gente que se aterroriza cuando salen a la radio porque la quiero cantar y la tengo que oír completa. Es muy importante ver cómo el arreglo vocal es tal que no repiten lo mismo todo el tiempo a lo largo de la canción. Es decir, no es como si usaras una guitarra para hacer unos acordes y con los acordes pues más o menos sacas la situación y cantas todo el tiempo, sino que van haciendo variaciones aprovechando la calidad musical y la tesitura y el rango vocal de todos los integrantes para darle interés continuamente a la pieza. Aquí entra pues nuevamente Don McLean, y lo que se dedican a hacer los otros 5 es simple y sencillamente apoyarlo. Bye, bye, Miss American Pie. Drove me Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys are drinking whiskey and rye, and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Helter skelter in a summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter. 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance. Oh, but we never got the chance, 'cause the players tried to take the field. The marching band refused to yield. Do you recall what was revealed today? The music died. We started singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove me Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys are drinking whiskey and rye, and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Oh, and there we were all in one place. Aquí una cosa interesante, de la derecha es Tim Faust y es el gran bajo de este grupo, pero también puede cantar en registros mucho más altos, puede cantar barítono y puede cantar tenor.
Y aquí es donde es una ventaja tener junto a un Adam Chance que es capaz de cantar el bajo y de retomar la parte que durante toda la canción ha estado haciendo Tim Faust como bajo que sustenta el resto del arreglo vocal. Entonces, siempre es una ventaja tener algo así. Porque cada uno de los integrantes tiene una calidad para ser solista. Y ese es quizás el secreto de las grandes bandas de a capela, de música a capela que se está haciendo en la actualidad y que no tiene nada que ver con la música coral o con la música, con el tipo de música coral tanto clásica como del espiritual o del cuarteto de barbería que se usaba en Estados Unidos o de lo que llaman armonía cerrada, porque es la armonía que se hace dentro de la misma octava, sino una visión mucho más abierta y sustentada en el beatbox, que es un fenómeno totalmente nuevo en la música y que antes por lo mismo no se había explorado esa enorme capacidad percusiva de la boca humana. This will be the day that I die. Oh, and there we were all in one place, a generation lost in space, with no time left to start again. So come on, Jack, be nimble, Jack, be quick, Jack Flash sat on a candlestick, 'cause fire is the devil's only friend. Oh, and as I watched him on the stage, my hands were clenched in fist of rage. No angel born in hell could break that Satan spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, and he was singing, bye bye Miss American Pie. Drove me Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys are drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. And I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. In the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken. And the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast. The day the music died, and they were singing, bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys are drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This will be the day that I die. Final casi de música sacra para una pieza que tiene un significado importante. Debo decir, y quiero decir esto, independientemente de la enorme calidad de Humphrey, que seguramente volverá por Ahora Música en otras ocasiones. Hay 2 o 3 piezas de ellos que quiero comentar, que tengo muchísimas ganas de compartir y de que se vea de lo que son capaces musicalmente estos 5 hombres. Don McLean dice, y lo reconoce abiertamente, que ha vivido de esta canción. Esta canción le abrió las puertas, le dio un éxito extraordinario y ha tenido la permanencia, la propia canción,
como para hacer que Don McLean, pues, si no quería, no tenía que volver a trabajar. Pero no es lo único que hay que escuchar de Don McLean. Probablemente algún día lo haremos. Tiene una de las mejores y más bellas canciones que se le han escrito a Vincent Van Gogh. Y para quien no lo sepa, Vincent Van Gogh es mi pintor, y lo es antes de que fuera el pintor de los muchos millones de dólares, como ya lo he contado también en un blog sobre Vincent Van Gogh. Yo adoraba a Vincent Van Gogh cuando en una cierta ocasión un millonario japonés compró por una cantidad absolutamente ridícula un cuadro de Van Gogh, y a partir de allí se desató la fiebre que hoy conocemos. Pero es una canción dedicada a Van Gogh, dedicada a la dulzura de Van Gogh, dedicada a la ternura de Van Gogh y dedicada a la locura que finalmente llevó a Van Gogh a la muerte, que a mí me parece una de las mejores canciones de Don McLean junto con American Pie, y tiene otro material, tiene muchas otras cosas que a lo largo de los años ha hecho, pero pues la que ha sobrevivido, la más conocida es precisamente American Pie. Escuchen música vocal, es muy interesante porque aunque nos gusten mucho los instrumentos, y yo soy alguien que disfruta mucho la guitarra eléctrica, yo soy alguien que adora el violín, adoro el cello, adoro la flauta, me encantan instrumentos raros o desusados como la zanfona o el arpa, la gaita, pero las capacidades emocionales, las capacidades de matizar suavemente que tiene la voz humana, creo que no la tiene ningún otro instrumento, y por eso a mí siempre me ha gustado la música vocal y me gusta compartirla con ustedes, así que muchas gracias por haber estado conmigo. Soy Mauricio José Schwartz y esto es una parte del Rey va Desnudo, donde los martes los invitamos los martes a las 6 de la tarde o a veces los miércoles a nuestros vídeos temáticos, y donde además los jueves de 7 a 9 de la noche tenemos nuestro streaming, y durante la semana de lunes a viernes a las 11 son estos comentarios musicales, y durante toda la semana pues publicamos algunos segmentos del streaming que creemos que temáticamente pueden interesarle a algunas personas que sin embargo no se pueden ver un streaming completo de 2 horas, que también se entiende. Así que muchísimas gracias, y nos vemos la próxima vez que haya la oportunidad de compartir algo de música y podamos decir que es el momento de decir ahora música.